Bienvenidos a Archivo Secreto, el espacio donde exploramos las historias más perturbadoras y oscuras del mundo criminal. Hoy nos sumergiremos en la historia de uno de los asesinos en serie más infames y estudiados de la historia, Ted Bundy. Imagina a un hombre carismático, de sonrisa encantadora y apariencia respetable, que logró ocultar una mente atormentada y perversa, capaz de cometer actos de violencia indescriptible. A lo largo de esta narración, descubrirás cómo un ser aparentemente normal se transformó en un depredador implacable, cuyas acciones marcaron un antes y un después en la criminología y la cultura popular. Esta es la historia de Ted Bundy, un relato de engaño, manipulación, crueldad y sobre todo de la oscuridad que se esconde detrás de una fachada de normalidad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te llevará al límite del horror y la incomprensión. El 24 de noviembre de 1946, en Burlington, Vermont, nació Theodore Robert Cowell, quien más tarde sería conocido como Ted Bundy. Desde el inicio, la vida de Bundy estuvo marcada por el misterio y las mentiras familiares. Para evitar un escándalo, sus abuelos se hicieron pasar por sus padres y presentaron a su madre como su hermana mayor. Esta compleja red de secretos familiares creó en él una identidad confusa que no descubriría hasta años después, cuando la verdad se reveló y sembró en su interior un profundo resentimiento y desconcierto. Desde muy pequeño, se notaron ciertos comportamientos inquietantes en Ted. Relatos de la época aseguran que el joven Bundy mostraba una fascinación inusual por la violencia y la sexualidad, comportamientos que quedaban enmarcados en la inocencia de la infancia, pero que presagiaban una perturbación mayor. Se cuenta que mientras otros niños jugaban inocentemente, él deambulaba por el vecindario, husmeando en la basura en busca de fotos de mujeres desnudas o revistas de crímenes. Esta extraña atracción por lo macabro y la violencia, sumada a la falta de afecto y a la confusión sobre su propia identidad, marcaron el inicio de un camino que lo llevaría a la oscuridad. Además, el ambiente familiar estaba teñido de violencia. Su abuelo, descrito como autoritario y con estallidos de ira, descargaba su furia sobre su abuela, creando un ambiente de miedo y represión. Esta exposición temprana a la violencia, junto con la confusión generada por la verdadera identidad de su madre, sembró en Ted una semilla de desconfianza hacia las relaciones humanas y una incapacidad para sentir empatía de manera genuina. A medida que crecía, Ted Bundy se transformó en un joven que, a primera vista, parecía tenerlo todo: inteligencia, carisma y ambición. Durante su adolescencia, Bundy se destacó por su encanto natural. Era un joven carismático y ambicioso, que a pesar de ser un estudiante que en ocasiones se mostraba promedio y algo inseguro en sus relaciones interpersonales, comenzaba a evidenciar una aguda habilidad para manipular a quienes lo rodeaban. Estudió en la Universidad de Washington, donde se matriculó inicialmente en la carrera de psicología. Allí, Bundy no solo sobresalió por sus calificaciones, sino también por su capacidad para ganarse la confianza de profesores y compañeros. Su sonrisa y su forma de comunicarse lo hacían parecer un joven prometedor. Sin embargo,
Detrás de esa fachada de normalidad, se escondía una mente perturbada, obsesionada con el control y la manipulación. Algunos testimonios indican que, en el campus, Bundy era conocido por su simpatía, pero también por tener una mirada fría y calculadora, como si analizara a cada persona para descubrir sus debilidades. Curiosamente, en esos años de formación, Bundy se interesó por diversas disciplinas. Llegó a estudiar chino, aunque abandonó ese camino para dedicarse a trabajos que le permitieran conocer el lado oscuro de la sociedad. Trabajó como voluntario en campañas electorales y, en un giro que parece sacado de una película, incluso laboró en una línea de ayuda para personas en crisis suicida. Esta experiencia, lejos de humanizarlo, le proporcionó conocimientos y tácticas sobre cómo comunicarse con individuos en momentos de vulnerabilidad, lo que más tarde utilizaría para acercarse a sus víctimas. El año 1974 marcó el comienzo de la espiral de violencia que definiría la carrera criminal de Ted Bundy. Con 27 años, Bundy inició sus crímenes de forma meticulosa y escalofriante. Su primera agresión conocida fue contra una joven llamada Karen Sparks, de 18 años, a la que atacó en su propio apartamento, utilizando una barra de metal. La dejó inconsciente y la sometió a una agresión brutal, dejándola en coma durante 10 días y con secuelas permanentes. Pero ese fue solo el inicio. Bundy desarrolló un modus operandi que se convertiría en su sello. Se presentaba como un hombre herido o necesitado de ayuda. En ocasiones, usaba un brazo enyesado, pidiendo auxilio para cargar objetos pesados o para realizar reparaciones menores en el coche. Este truco, sumado a su innegable atractivo y simpatía, le permitía ganarse la confianza de mujeres jóvenes y vulnerables. Una vez que la víctima caía en su trampa, lo que parecía una situación de ayuda se convertía en una pesadilla de violencia, abuso y, en muchos casos, asesinato. Los ataques se realizaban casi siempre de noche y en zonas donde la oscuridad facilitaba su escape. Testimonios de sobrevivientes y relatos de las investigaciones revelan que las víctimas, en su mayoría estudiantes universitarias, compartían rasgos comunes. Eran jóvenes, de cabello oscuro y vestían prendas informales como jeans o pantalones. En varias ocasiones se avistó a un hombre con un yeso en el brazo, conduciendo un coche de color beige o marrón, características que encajaban con la descripción del vehículo utilizado por Bundy. La precisión de estos detalles y la repetición del patrón hicieron que, con el tiempo, las autoridades comenzaran a sospechar que un único depredador estaba detrás de la ola de desapariciones y ataques. Entre sus métodos más perturbadores, se cuenta que Bundy no solo agredía y asesinaba a sus víctimas, sino que también cometía actos macabros después del crimen. Existen relatos de que, en ocasiones, regresaba al lugar donde había dejado el cuerpo para realizar rituales, peinar el cabello de la víctima, aplicar maquillaje o incluso, en casos extremos, tener relaciones sexuales con los cadáveres. Estos actos, además de intensificar el horror, se convirtieron en una especie de firma macabra, una forma de posesión de sus víctimas que lo mantenía ligado a cada crimen cometido. Un caso particularmente brutal ocurrió en las primeras horas de la mañana del 15 de enero de 1978, cuando un agresor irrumpió en la fraternidad Chi Omega, ubicada en la Universidad del Estado de Florida. En tan solo 15 minutos, el atacante agredió sexualmente
y asesinó a 2 mujeres. Descendió por el corredor y atacó a otras compañeras de cuarto, llegando incluso a descender el cuarteirán para espancar a otra joven que milagrosamente sobrevivió con heridas graves. Este ataque no solo demostró la ferocidad y rapidez de Bundy, sino que también evidenció que su capacidad para cometer crímenes se extendía a múltiples ubicaciones, dificultando enormemente la labor de las investigaciones policiales. Más allá de su faceta como asesino, la vida personal de Ted Bundy estaba llena de contradicciones. Aunque era capaz de cometer actos de extrema brutalidad, Bundy también logró forjar relaciones sentimentales que, para quienes lo conocían de cerca, parecían imposibles de imaginar. Tuvo varias novias y mantuvo relaciones interpersonales en las que, a simple vista, mostraba un encanto desbordante y una personalidad cautivadora. Una de sus relaciones más destacadas fue con Elizabeth, una mujer a la que llegó a tratar con un cariño que rozaba lo paternal. Se dice que, durante el tiempo en que convivieron, Bundy llegó a ser una figura casi protectora para ella e incluso para su hija. Esta relación, sin embargo, ocultaba una faceta oscura. Elizabeth fue testigo de comportamientos extraños en Ted. Relatos indican que él guardaba en la casa ciertos instrumentos inquietantes, desde máscaras de esquí hechas con medias hasta objetos que utilizaba en sus crímenes, y que, en ocasiones, pasaba noches enteras revisando a la propia Elizabeth con una linterna bajo las sábanas, examinando su cuerpo con una atención perturbadora. Además, Ted tuvo otros noviazgos y relaciones intermitentes, en las que su habilidad para cambiar de apariencia y personalidad le permitía adaptarse a distintos entornos y personas. Testimonios de conocidos relatan cómo, en diferentes ocasiones, Bundy se presentaba con barba, con el cabello corto o largo, e incluso cambiaba su forma de vestir, de modo que en cada encuentro parecía ser una persona distinta. Esta capacidad de metamorfosis no solo le ayudó a evadir sospechas, sino que también le permitió cultivar una imagen de chico bueno ante aquellos que, sin saberlo, se convertirían en sus próximas víctimas. Durante su juventud, Bundy también se involucró en actividades laborales aparentemente inofensivas. Trabajó en el gobierno, en campañas electorales y, sorprendentemente, en el Departamento de Servicios de Emergencia del Estado de Washington. Ironías del destino, pues fue en ese mismo entorno donde se investigaban casos de mujeres desaparecidas, lo que le permitía tener acceso a información privilegiada sobre sus potenciales víctimas. Esta doble vida, de ciudadano ejemplar y depredador nocturno, se convirtió en uno de los mayores enigmas de su personalidad, dejando a la opinión pública dividida entre la admiración por su inteligencia y el repudio por sus crímenes. Aunque la sombra de sus crímenes se cernía cada vez más sobre él, Ted Bundy demostró ser un maestro en el arte de la evasión. Su primera detención se produjo en agosto de 1975, cuando fue parado conduciendo su Volkswagen Escarabajo. Durante ese operativo, la policía encontró en su vehículo objetos que, en conjunto, levantaron sospechas: máscaras, algemas, herramientas y otros utensilios que él aseguraba eran de uso cotidiano, pero que en realidad formaban parte de su arsenal criminal. En ese momento, las autoridades aún no tenían pruebas contundentes para ligar a Bundy con los múltiples asesinatos,
y él fue puesto bajo vigilancia. Sin embargo, en 1977, en un acto que quedaría para la historia, Bundy logró escapar de la custodia policial. Durante una audiencia en el tribunal, aprovechó un descuido en la seguridad, saltando desde una ventana del segundo piso. Aunque esta primera fuga le costó lesiones en los tobillos, su ingenio y determinación le permitieron desaparecer durante varios días. Pero la astucia de Bundy no se detuvo ahí. 6 meses después, mientras estaba recluido, observó minuciosamente el mapa de la prisión y descubrió que su celda se ubicaba justo debajo de los aposentos del carcelero jefe. Con una precisión meticulosa, negoció y obtuvo herramientas mínimas: una pequeña sierra, mapas y otros instrumentos, y aprovechando los momentos en que los guardias estaban distraídos, empezó a raspar capa tras capa de yeso, reduciendo poco a poco la barrera que los separaba de la libertad. Para lograrlo, tuvo que privarse de comidas y perder hasta 16 kilogramos, pero el resultado fue exitoso. Creó un pasadizo lo suficientemente estrecho como para escapar. Una vez fuera, Bundy se transformó. Utilizó su capacidad para cambiar de apariencia. A veces se dejaba crecer la barba, otras se cortaba el cabello de manera radical. Esta habilidad camaleónica le permitía circular sin ser reconocido, aprovechando cada oportunidad para evadir a las autoridades. Se sabe que durante sus fugas, incluso tomó autobuses y ofreció caronas, usando siempre el encanto para disimular su verdadera identidad. El relato de una de sus fugas destaca por su crudeza. En un incidente, abordó a una joven en pleno frío, prometiéndole llevarla a la delegación, pero luego tomó una ruta opuesta. La víctima, asustada, intentó huir, y en medio de la pelea, Bundy utilizó la algema de forma torpe, quedando expuesta su ineptitud en ciertos detalles. Esta y otras peripecias contribuyeron a que la leyenda del asesino escapista se difundiera aún más, generando temor y asombro en la opinión pública. Uno de los mayores desafíos que enfrentaron las autoridades para detener a Ted Bundy fue su operatividad en múltiples estados. Durante los años 70, la comunicación entre delegacias era limitada y las investigaciones se realizaban de forma aislada. Mientras Bundy cometía sus crímenes en Washington, Florida, Colorado e incluso en otros estados, la falta de coordinación entre las distintas jurisdicciones permitía que su ola de violencia continuara sin unificación de pruebas. Las víctimas seguían un patrón escalofriante: mujeres jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarias, que desaparecían en horas nocturnas, usualmente cerca de zonas en construcción o en rutas poco transitadas. A menudo, se reportaban avistamientos de un hombre con yeso en el brazo, conduciendo un coche de tonalidades beige o marrón, y esos detalles se repetían casi de forma inmutable en cada escena del crimen. La policía llegó a repartir panfletos y a emitir retratos, hablados basados en las descripciones de las sobrevivientes, pero la naturaleza itinerante del asesino y su capacidad para cambiar su apariencia complicaban enormemente la tarea. Las investigaciones se vieron obstaculizadas por la falta de evidencias físicas claras. En muchas de las escenas no se encontraron huellas digitales, y la diversidad en las descripciones del vehículo. Algunos testimonios decían que el Fusca era de color metálico, luego beige, luego marrón oscuro,
añadía más confusión al caso. No fue sino hasta que se creó un banco de datos intraestatal que compiló información de testigos, registros escolares y antecedentes penales, que el nombre de Bundy comenzó a aparecer en varias listas de sospechosos. Este esfuerzo colaborativo entre diferentes agencias fue clave para unir las piezas del rompecabezas, revelando poco a poco la magnitud de sus crímenes y la constancia de su modus operandi. Lo inquietante es que, a pesar de la evidencia abrumadora de sus crímenes, algunas de las personas cercanas a él se mostraban reticentes a creer en su culpabilidad. En entrevistas y declaraciones, se escuchaba a seguidores y exnovias decir que no podían imaginar a aquel hombre con quien habían compartido momentos de intimidad, como el monstruo que la sociedad describía. Esta desconexión entre la vida personal y la criminalidad extrema de Bundy contribuyó a alimentar el mito en torno a su figura, convirtiéndolo en un enigma que sigue siendo objeto de análisis y debate. El juicio de Ted Bundy marcó uno de los procesos judiciales más mediáticos y extraños de la historia de Estados Unidos. Durante años, Bundy se había convertido en el centro de la atención pública no solo por la magnitud de sus crímenes, sino también por su inusual decisión de representarse a sí mismo. Con una mezcla de arrogancia y frialdad, Bundy optó por actuar como su propio abogado, desafiando a jueces, fiscales y sobre todo a la opinión pública. Las audiencias se convirtieron en espectáculos macabros. Cámaras y micrófonos capturaban cada gesto, cada palabra, mientras Bundy se mostraba impasible y en ocasiones sonreía de forma inquietante ante las preguntas o los testimonios desgarradores de las víctimas y sobrevivientes. El ambiente en el tribunal era tenso y casi surrealista. Por un lado se veía a un hombre de apariencia impecable y carismática. Por el otro, se hacía evidente la brutalidad de sus actos a través de los relatos de terror y dolor que salían a la luz. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue cuando se presentó la evidencia física. Entre ella, una marca de mordida, forjada a partir del molde dental de Bundy, que se convirtió en la clave para vincularlo a varios crímenes. El odontólogo que realizó la comparación aseguró que la huella coincidía con la de Bundy, sellando así una parte crucial del caso en su contra. El veredicto, tomado tras menos de 7 horas de deliberación, condenó a Bundy a la pena de muerte, cerrando el capítulo de un juicio que había mantenido al país en vilo. Sin embargo, la fascinación por Bundy no se detuvo en la condena. Incluso durante su permanencia en el corredor de la muerte, el asesino participó en numerosas entrevistas, en las que ofrecía detalles ambiguos sobre sus crímenes y sus motivos. Afirmaba de forma enigmática que cada asesinato era parte de un ritual personal, una forma de poseer a sus víctimas para siempre. En una de esas declaraciones llegó a decir: "El asesinato no es simplemente un acto de violencia, es una conexión eterna, donde la víctima se convierte en parte de ti y el lugar del crimen se transforma en un santuario personal". Estas palabras, mezcladas con su habitual tono frío y calculador, dejaron una marca imborrable en la memoria colectiva. Durante el proceso, la prensa y el público quedaron divididos. Mientras algunos veían en Bundy a un monstruo sin redención, otros, de forma inexplicable, lo idolatraban, llegando incluso a declarar que se sentían atraídos por su inteligencia y carisma.
Las mujeres, en particular, eran un segmento notable del público que asistía a las audiencias, fascinadas por la dualidad de un hombre que, por un lado, demostraba ser encantador, y por el otro, revelaba un rostro de maldad inhumana. El destino, por fin, alcanzó a Ted Bundy. A lo largo de sus múltiples fugas y maniobras evasivas, las investigaciones se intensificaron y, gracias a la cooperación interestatal y a la recopilación de evidencias dispersas, el asesino fue finalmente detenido. El 24 de enero de 1989, Bundy fue llevado a la silla eléctrica en un operativo que reunió a cientos de espectadores en las inmediaciones de la prisión, quienes, en una mezcla de alivio y extrañeza, celebraron la caída de uno de los criminales más notorios de la historia. Las últimas palabras de Bundy, pronunciadas con una voz que aún conservaba una calma perturbadora, fueron: "Díganle a mi familia y amigos que los quiero". Esa frase, cargada de una ironía macabra, dejó al público preguntándose si, en sus últimos instantes, el asesino había reconocido la magnitud de su maldad o simplemente jugaba su última carta de arrogancia. Tras su ejecución, el legado de Ted Bundy se transformó en objeto de estudio y controversia. Su caso se convirtió en materia de innumerables documentales, libros y análisis psicológicos, convirtiéndolo en un referente para entender la mente de los asesinos en serie. Expertos en criminología y psiquiatría forense debatían sobre la naturaleza de sus crímenes, intentando desentrañar si su conducta era fruto de una predisposición biológica, de traumas infantiles o tal vez de una combinación de factores que lo llevaron a cruzar la línea de lo humano. Durante su cautiverio, Bundy participó en entrevistas que ofrecían vislumbres de su retorcida filosofía. Afirmaba que la violencia y el asesinato eran manifestaciones de una necesidad de poder, una forma de alcanzar un control absoluto sobre la vida y la muerte. Incluso en sus confesiones, hubo momentos en que se mostraba ambiguo, sugiriendo que sus actos podían haber sido impulsados por factores externos, como la exposición a la pornografía violenta y la frustración sexual, argumentos que resultaban insuficientes para justificar sus atrocidades, pero que añadían complejidad a su perfil psicológico. Hoy, décadas después de su ejecución, el nombre de Ted Bundy sigue generando un impacto profundo en la cultura popular y en el campo de la criminología. Para algunos, es el arquetipo del asesino en serie. Para otros, un enigma que desafía la comprensión de la mente humana. Sus crímenes han dejado una huella imborrable, y su figura se erige como un recordatorio de que, a veces, la verdadera oscuridad se esconde detrás de una sonrisa encantadora. El legado de Bundy ha impulsado estudios exhaustivos sobre la psicopatía y el comportamiento criminal. Investigadores y expertos han dedicado años a intentar comprender qué factores, ya sean biológicos, psicológicos o sociales, pueden llevar a una persona a cometer actos tan atroces. En este sentido, su historia ha servido como caso de estudio, un ejemplo extremo de la ruptura de la empatía y del desencadenamiento de la violencia en estado puro. Sin embargo, junto a la fascinación, también existe un profundo apudio. La sociedad,
Al conocer los detalles de sus crímenes, no puede evitar sentir una mezcla de horror y asombro. Cada testimonio, cada evidencia, refuerza la idea de que Ted Bundy no fue un caso aislado, sino el epítome de un mal que, aunque raro, puede manifestarse de formas inimaginables en cualquier lugar y momento. Este contraste entre la imagen del joven atractivo y el monstruo despiadado sigue siendo materia de debate y reflexión, invitándonos a cuestionar hasta dónde puede llegar la oscuridad en el alma humana. Al cerrar este capítulo sobre la vida y los crímenes de Ted Bundy, nos enfrentamos a una realidad inquietante. La verdadera monstruosidad puede ocultarse tras la apariencia más común y encantadora. El relato de Bundy no solo nos muestra el horror de sus acciones, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la psique humana y los límites del mal. Cada vez que se revive esta historia, se abre una puerta a la reflexión sobre la justicia, la redención y la imposibilidad de comprender completamente a aquellos que eligen el camino del mal. Aunque el asesino ha sido ejecutado y la justicia, en teoría, ha sido servida. Su legado vive en cada análisis, cada documental y cada debate sobre la naturaleza del mal. Desde Archivo Secreto, seguiremos explorando estas historias oscuras no para glorificar el crimen, sino para entenderlas y, en última instancia, aprender a prevenir que tales horrores se repitan. Porque en la sombra de cada crimen se esconde una lección, y en el eco de cada historia trágica reside la esperanza de un futuro más seguro. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mente y los actos de uno de los asesinos en serie más notables de la historia. Si esta historia te ha impactado, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Hasta la próxima. Y recuerda, la oscuridad puede acechar en los lugares más insospechados.